todo el mundo. Siete 46 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Está invitado el doctor Gustavo Medina López, jurista, ex procurador general del Estado, y también está invitado el académico penalista doctor Ramiro García Falconi. Queremos empezar con el doctor Gustavo Medina a propósito de este hecho que ha sido señalado sobre el papel de la Contraloría y el último informe de acciones de generales, al menos 3 se ha señalado, 2 en servicio pasivo y 1 activo, que no cuadran entre la declaración de bienes y lo que se ha encontrado, de acuerdo con la auditoría de la Contraloría General del Estado. Antes de darle la palabra al doctor Gustavo Medina, quiero ilustrar con un comentario que hiciera el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, a propósito de este informe de la Contraloría. Hubo una confusión con el Contralor, son 2 oficiales en servicio pasivo ya y 1 en activo. El cuadro de generales lo componen 25 oficiales y 1 en servicio activo se le ha encontrado una no justificación, digamos, de sus ingresos. Pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de $25,000 que no los ha podido justificar. Ha mencionado el oficial que se encuentra en un proceso de separación con su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega. Sin embargo, eso pasa a Fiscalía. Nosotros adoptaremos las posiciones que correspondan. A mí me toca al señor presidente presentarle una solución y los otros oficiales que están involucrados ya son oficiales del servicio pasivo. Ellos tendrán que defenderse. Todavía no he sido formalmente informado. Tan pronto eso suceda, procederemos de acuerdo con la ley. Eso fue el pronunciamiento del presidente de la República, complementario a lo del ministro Carrillo respecto de este caso, el informe de la Contraloría en el caso de estos 3 generales. Doctor Gustavo Medina, bienvenido también al doctor Ramiro García Falconi. Doctor Medina, ¿cómo afrontar este informe que ha presentado la Contraloría respecto de estas presuntas acciones que no cuadran entre lo declarado y lo que se ha encontrado? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la bondadosa invitación. Un saludo al colega doctor García Falconi. El pronunciamiento de la Contraloría General del Estado estableciendo indicios de responsabilidad penal como consecuencia de la auditoría de las declaraciones patrimoniales de generales de la Policía Nacional, hay que encararlo en un doble sentido, porque la situación de cada uno de esos oficiales es diferente. Una es la situación de quienes están ya en servicio pasivo y otra la situación de quien está todavía en servicio activo. En lo que toca a esta última situación, creo que va a ocurrir un conflicto entre 2 conceptos. El uno, la presunción de inocencia, que señala que se es responsable de una infracción cuando existe sentencia en firme que así lo establezca. Sin embargo, en el orden del servicio público, más allá de estas consideraciones de orden jurídico, está en juego un aspecto de orden ético que tiene que ver con la honestidad, que particularmente se hace presente en ciertas actividades del servicio público. Por ejemplo, jueces, fiscales, policías, en donde el cumplimiento de este valor ético resulta ser trascendente. De ahí que
yo pienso que la Policía Nacional y naturalmente el Ministerio del Interior habrá de buscar algún mecanismo para poder prescindir del oficial que está en servicio activo mientras se realicen las investigaciones que de suyo son largas, para que precisamente ese oficial y los otros también puedan ejercer a plenitud independientemente de su vinculación funcional el derecho de defensa. Así es como creo que podría configurarse la situación que usted nos ha planteado, Miguel. ¿Y cómo implementar? ¿Qué debiera hacer la Fiscalía cuando se establece los indicios de responsabilidad penal en estos casos? A la Fiscalía le corresponde aperturar un proceso de investigación en orden a establecer si es que se ha cometido una o más infracciones y cuáles habrían de ser los responsables de ella. Esta investigación, este proceso investigativo, es prolongado en el tiempo. Quienes resultan incursos en estos procesos tienen derecho, naturalmente, a defenderse. Y como consecuencia de esta indagación, de esta investigación, podría haber una posición acusatoria por parte del Ministerio Público o de abstención de acusar. Si lo primero, ya nace en ese momento el juicio penal propiamente dicho. Bienvenido, doctor Ramiro García Falconi. Doctor García, ¿cómo enfrentar este informe con responsabilidad penal? ¿Y qué piensa lo que ha hecho la Contraloría respecto de esto que se denominó en su momento, fue la denuncia del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, de que había narcogenerales en la policía? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, doctor Medina. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Mire, yo creo que esto hay que tomarlo con mesura y hay que tomarlo sobre todo con cabeza fría. Me parece que este informe de Contraloría se lo tiene que analizar como todo acto público desde los derechos y garantías constitucionales. Esto de que no ha podido justificar implica una reversión de carga de prueba. Quien tiene que justificar que el origen de los dineros o de los bienes son ilícitos es quien acusa. De lo contrario, le están poniendo a uno en una suerte de prueba diabólica de justificar hasta el último centavo de dónde tiene uno el tal o cual patrimonio. Además, ojo, el general Carrillo hace un momento hablaba de sumas que evidentemente de ninguna manera pueden configurar enriquecimiento ilícito injustificado, algo como $25,000. Entonces, yo creo que hay que tomarlo con mesura, hay que tomarlo y sobre todo me parece que se está tratando de dar una explicación a la acusación que en su momento hiciera el embajador de los Estados Unidos, pero una explicación fuera de tono, es decir, si es que hay narcogenerales, lo que hay que hacer es pedir a quien emite esos criterios que dé la información a la policía de cuáles son los generales que estarían involucrados con las actividades del narcotráfico y proceder. Eso es lo que se tiene que hacer. Y por supuesto, proceder inmediatamente de la manera más drástica y sacar de la institución a esos oficiales que tuvieran relación o estuvieran trabajando en connivencia con las organizaciones de criminalidad organizada, ni faltaba más. Pero de ahí a que sea Contraloría la que diga, bueno, ¿y este auto de dónde sacó? O este saldo, o peor todavía en el caso de un oficial que al parecer está divorciándose de su pareja y que está en un proceso de repartición de bienes, pues imagínense los problemas que esto conllevaría. Entonces yo creo que como país lo que debemos exigir es seriedad, institucionalidad y por supuesto una respuesta inmediata y tajante
en el caso de que exista oficiales de policía vinculados con el narcotráfico. El informe de Contraloría no da esa respuesta, de ninguna manera. No nos dice qué es exactamente lo que ha pasado. Lo que nos dice es que existe algún oficial que al parecer pues no habría podido justificar hasta el último centavo de sus ingresos. Esto, por favor, yo creo que es un poco tirado de los cabellos, ¿no? Este tipo penal, además de enriquecimiento privado injustificado, evidentemente tiene problemas de constitucionalidad, que creo que en su momento la Corte Constitucional pues lo tendrá que decidir, porque revierte la carga de la prueba, revierte la presunción de inocencia, se transforma en una suerte de presunción de culpabilidad, donde el acusado es quien tiene que actuar la prueba y no quien acusa. Entonces yo creo que si como juristas, pues esto nos rechina, por decirlo de alguna manera. Así que creo que la policía tiene que actuar, pero tiene que actuar por donde se debe, no pasarse por encima de derechos y garantías de sus propios oficiales. Es decir, doctor García, aquí primero hay que establecer la situación de cada uno, en este caso de los altos oficiales, para luego encontrar si hay lugar a determinar presuntas irregularidades, en este caso presunciones penales. Claro, pero porque además, perdón que lo diga así, pero hay que ser bastante idiota para pensar que un oficial de policía que está vinculado al narcotráfico va a poner bienes a su nombre o va a tener recursos a nombre suyo. Eso no es así, de ninguna manera. Va a buscar testaferros, va a hacerlo a través de terceras personas. Por ahí no va la cosa. Es decir, una acusación tan grave como la que hizo el embajador de los Estados Unidos amerita una investigación seria y directa al tema. Aquí se están yendo por las ramas. Acá se están yendo por quién tiene mayor o menor patrimonio y quién puede o no justificar todo su patrimonio, cuando estamos hablando de cantidades, digamos, de patrimonios que no son inusuales en un funcionario público de alto nivel y que además llega a ese alto nivel después de 30 y tantos años de carrera en la institución. Pero acá lo que no nos están diciendo es qué generales tienen relación con el narcotráfico. Eso es lo que no nos dicen. Y eso es lo que nos tienen que decir. ¿Cuáles son los oficiales en servicio pasivo, en servicio activo, y en servicio activo mucho más grave todavía, que están trabajando con las organizaciones de criminalidad organizada? Eso no nos dice este informe. Nos están poniendo a discutir, perdón que lo diga, pero discutir tonterías, discutir si esos 25,000 se pudieron o no se pudieron justificar. No, aquí lo que tenemos que ir es al punto central. ¿Cuáles son los generales que tienen relación con el narcotráfico y que se dé esa información a la policía y que la policía proceda inmediatamente en contra de estos oficiales? Eso es lo que se tiene que exigir, creo yo. Es decir, doctor García, sería un justificativo tras la denuncia del embajador de Estados Unidos para tratar de abordar un tema de la acusación de supuestos narcogenerales con este tema patrimonial que lo atan. Nos están dando una píldora de azúcar, ¿no? O sea, es decir, nos están dando un sucedáneo. De alguna manera, lo que se está tratando de decir es, ante una denuncia, una acusación tan grave como esta, estamos actuando, pero están actuando insisto, se están yendo por las ramas y están actuando por donde no deben. Lo que queremos es la respuesta a una sola pregunta. Si el embajador dice que hay narcogenerales, perfecto, entonces me imagino que lo primero que deben haber hecho es contactarse con el embajador y pedirle la información correspondiente. Entonces, la única pregunta que como sociedad exigimos que se responda es ¿cuáles son los generales que tienen relación con los grupos de criminalidad organizada dedicados al narcotráfico? Eso es todo. No se vayan por las ramas, no le metan a Contraloría en esto tiene que actuar Fiscalía, no Contraloría. No, está bien que se investiguen los patrimonios, todo lo que quiera, el enriquecimiento de funcionario público, perfecto, sí, todo lo que usted quiera. Pero aquí la denuncia no es que hay generales que tienen un enorme patrimonio no justificado, no, la denuncia es, hay generales que tienen relación con el narcotráfico. Eso es lo que se tiene que preguntar y eso es lo que se tiene que responder. Doctor Gustavo Medina, en la práctica hubo la denuncia, como bien señala Ramiro García,
la denuncia de supuestos narcogenerales. Ahora viene el tema de la investigación del patrimonio de los generales, pero el otro tema de narcogenerales queda absolutamente en nada. No puede ir atado lo uno con lo otro. Si hablamos de la práctica, tenemos que considerar dos aspectos que han resultado el uno derivado del otro. Esto arranca del pronunciamiento del embajador de los Estados Unidos en el sentido de que hay generales. Esto motivó el pedido de que se haga auditoría de los patrimonios como derivación de esa situación gravísima que tiene que abordarse en diferentes campos. El tema de la auditoría en este momento está en manos de la Fiscalía y habrá de desarrollarse ahí, pero queda pendiente el pronunciamiento de la gravísima afirmación de que hay narcos generales, y eso espera naturalmente el Ecuador, el país, el pueblo ecuatoriano, que nos digan claramente cuáles son y por qué de esas afirmaciones, en orden a que se tomen medidas para precisamente conjurar una situación de esta naturaleza, que tiene que ver con la respetabilidad, con la credibilidad de una institución de carácter fundamental, sobre todo ahora que arrecia la criminalidad organizada. Por eso hay necesidad de dar tratamientos a cada situación. La primera es el origen, la existencia de narcogenerales, y se habló de algunos otros comprometimientos que todavía no se han aclarado suficientemente, pero hay que aclararlos y hay que tomar medidas respecto de semejante imputación, precisamente por la respetabilidad y credibilidad, es decir, por el bien institucional y por el bien del país. Se están mezclando dos cosas, doctor Medina, entre la denuncia del embajador de Estados Unidos y esto de los bienes patrimoniales. Por cierto, esta es una obligación permanente que tiene que hacer por un lado la Contraloría y por otro ir actualizando, incluso cuando cambian de grado, los bienes, la declaración de bienes que debe hacer en este caso los altos oficiales, doctor Medina. Hoy se le ha puesto el acento en lo que es una derivación del fenómeno fundamental, que vuelvo a decir, derivación que tiene un tratamiento en la situación que actualmente tiene, pero el problema es de fondo. El problema es saber si es que realmente existen narcogenerales y saber la actitud que el gobierno, el poder político adopta ante semejante situación. Esa es la situación, sin confundir los campos de cada uno y las connotaciones que esos campos de actuación tienen. Advertido que no hay que darle a lo que es la deriva una importancia superior a la que realmente tiene el origen de esta situación. Doctor Ramiro García, como bien señalaba usted y lo ha corroborado el doctor Medina, aquí se están mezclando esas dos cosas. Sin embargo, tendrían que despejarse tanto la acusación contra los generales, perdón la redundancia, en general, porque eso se mencionó, y la otra el establecimiento de esto que constituye una obligación además, la declaración, la actualización de declaración patrimonial. Mire, insisto, yo creo que son dos temas independientes que pueden tener algún nexo, pero son dos temas que tienen que resolverse por
digamos que por cuerda separada, pero lo que no se nos ha respondido y lo que se tiene que responder es cuáles son los generales, cuáles son los oficiales en servicio activo o que ya estén en servicio pasivo, que han trabajado o están trabajando de la mano de los grupos de criminalidad organizada. Esto de los patrimonios y que no ha podido... Claro, a la final vamos a terminar discutiendo si el general X recibió en herencia o si es que se ganó la lotería o si es que es producto de algún negocio privado lícito. No, eso no tenemos que discutir. Lo que tenemos que discutir es qué generales están vinculados al narcotráfico. Entonces yo creo que no hay que darse mucha vuelta. Es ahí donde se tiene que atacar. Y por supuesto, si alguien del nivel del embajador de los Estados Unidos hizo una acusación, es porque seguramente tiene evidencias que efectivamente hay generales que están trabajando con los grupos del narcotráfico. Entonces, lo menos que podría hacer y que debería hacer policía y por supuesto también fiscalía es ir donde el embajador y decirle, bueno, ¿en qué se basan sus aseveraciones? Por favor, crúceme la información. Y listo, y depurar. Eso es todo. Entonces, no nos pongan a discutir en este momento que si tiene un auto más o un auto menos. $25,000 puede costar una moto. Entonces, no, que si tiene una moto Harley Davidson y que cuesta eso o lo que sea. No, no nos pongan a discutir eso. Póngannos a debatir cuáles son los oficiales que están dentro del narcotráfico y cómo es posible que el narcotráfico haya permeado una institución que está encargada de la seguridad de todos. Nos quedamos en la misma oscuridad del origen del tema y el complemento de este informe de la Contraloría, doctor García. Sí, claro. Es decir, a mí me parece que se está tratando de desviar el punto de mira. Se está enfocando la investigación a temas que resultan baladíes frente al tema principal y gravísimo, que es el de la impregnación del narcotráfico en nuestras instituciones policiales y armadas. O sea, mire usted que casi indefectiblemente en todo gran operativo contra el narcotráfico siempre cae algún policía o militar como miembro de la banda. Entonces, claro, esto nos lleva a pensar que en efecto existe una impregnación de parte del narcotráfico en las organizaciones policial y militar. Entonces, como sociedad lo menos que podemos es exigir que esos elementos que están trabajando de la mano del narcotráfico y de la criminalidad organizada salgan de la institución. Pero eso es lo que nos tienen que decir. No, ¿quién tiene un auto más o un auto menos o una casa de 50 metros más o 50 metros menos? Eso no nos interesa. Lo que motiva esta investigación, y por supuesto motiva este debate en este momento, es la acusación que hace el embajador de los Estados Unidos respecto a la existencia de oficiales en servicio activo que están trabajando con el narcotráfico. Entonces, lo menos que podemos hacer es preguntar a la institución policial, bueno, ¿y ustedes qué han hecho eso? No me vengan con es que solicitamos a Contraloría que investiguen los patrimonios. No, soliciten al embajador que les mande la lista de los nombres e investiguen. Porque además, vuelvo e insisto, nadie va a ser tan idiota de coger y trabajar con el narcotráfico, generar cuantiosas rentas y ponerlas a su nombre. No, eso ya es tratarles como a tontos, a ellos y a todos, ¿no? Así que lo que se tiene que hacer es investigar y proceder en contra de los oficiales que tuvieran ese tipo de relaciones delictivas. Luego de esta denuncia, lo que ahora nos entretiene, si cabe la expresión, doctor García, simplemente el tema de la declaración patrimonial, mientras el otro caso queda en la práctica, al no confirmarse, al no detectarse, al no señalarse nombres y apellidos, queda en nada, queda en el aire, en el suspenso y en la incertidumbre. Sí, efectivamente. A ver, el problema, insisto, es que en el país a la final terminamos debatiendo, empezamos hablando de un tema y terminamos debatiendo otro totalmente diferente. La acusación del embajador es gravísima. Lo que nos está diciendo es que oficiales del más alto rango de la Policía Nacional se encuentran trabajando de la mano de la criminalidad organizada. Esa es la acusación, nada más ni nada menos.
Entonces, es obvio que lo primero que como sociedad tenemos que exigir es que se responda a ese cuestionamiento. No que nos digan, insisto, quién tiene 20,000 más o 20,000 menos, y ponerles además a los generales en ese momento a justificar sus bienes declarados. Porque si es que hay narcogenerales, seguramente los bienes que tienen producto de esa relación ilícita no los van a declarar, no van a ser tan tontos. Así que, claro, nos queda, con el informe de Contraloría quedamos absolutamente en nada. Es decir, hemos hecho algo, hemos investigado, ya con eso todos contentos, todos quietos. No, a ver un ratito, ¿y cuáles son los generales que salen? Pero no que salga porque resulta que no pudo justificar $20,000, no, que salga por su relación con el narco. Que eso es lo que está acusando el embajador, y estoy seguro que un embajador, como el embajador de los Estados Unidos, no dijo eso sin tener la evidencia en mano de esa relación entre los oficiales en servicio activo de la policía y el narcotráfico. Entonces, lo mínimo que tenemos que exigir a la policía es que, por favor, se determine cuáles son esos. Claro, más aún, doctor García, cuando al no establecerse los nombres, lo único que ha hecho la embajada al no dar nombres es quitar las visas, porque efectivamente quitó las visas que es su potestad a ciertos generales que sí quedaron identificados. Bueno, habría que, más allá de que el retirar la visa es una potestad soberana de todo Estado, y que lo puede hacer además sin tener que rendir ninguna explicación, sí sería conveniente que desde lo institucional la Policía Nacional se dirija hacia la embajada y pregunte, bueno, ¿cuáles fueron las razones? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué evidencias tienen ustedes para haber dicho que tenemos narcogenerales? ¿Y qué evidencias tienen ustedes para haberle retirado la visa bajo esa premisa a tal y cual oficial? Eso es lo que se tendría que exigir a la policía. Y lo otro, meter en esto a la Contraloría desde mi punto de vista, no tiene mayor sentido. Se podría analizar los patrimonios. Sí, yo creo que en esto la UAFE tiene mucho más que hacer que la propia Contraloría, porque insisto, con los oficiales que estén involucrados con el narcotráfico, como funcionarios públicos y sabiendo que están bajo el escrutinio de Contraloría y de la propia auditoría interna y asuntos internos de la policía, no van a poner los bienes producto de sus actividades ilícitas a su nombre o a nombre de sus personas más allegadas. Eso me parece ingenuo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que exigir respuestas, pero respuestas concretas, nombres, quiénes son. Eso es lo que nos tiene que decir la policía. Doctor Gustavo Medina, quisiera ilustrar lo que precisamente aquí en la revista de Opinión Democracia dijera cuando le consultamos sobre esto al embajador de los Estados Unidos de América, Michael Fitzpatrick. Cuando hay indicios de un funcionario público o privado, porque la corrupción pública siempre necesita dos partes. Cuando una persona, cuando tengamos esta información y han violado las normas, pierden la oportunidad de tener una visa. Y la revocatoria no se ha concretado en otros casos, especialmente. Sabemos también que esa es una información que no comparte, y está en su derecho el Departamento de Estado, señor embajador. Sí, típicamente no compartimos información específica sobre casos particulares porque es información reservada también bajo la ley nuestra, entonces tenemos que respetar esta ley. Cuando hay excepciones, también bajo la ley americana, como el caso del expresidente Bucaram y su familia, dado la ley particular que otorgó esta información salir directamente desde el Departamento de Estado en Washington, lo publicamos. Bien, eso dijo doctor Gustavo Medina, pero quedamos en ascuas, quedamos en lo mismo, como señalaba el doctor Ramiro García, esa declaración del embajador, y por otro lado, la acción que cumple la Contraloría, que no tendría que ver directamente con los nombres y apellidos de sus generales. Usted nos ha recordado el hecho que genera este gran problema, que ya debió haber sido materia tan pronto como el embajador
hizo esas aseveraciones de pedimentos de aclaración, porque no pueden quedarse ni aquí ni en ninguna parte del mundo en una situación de indefinición en tratándose de hechos tan trascendentes. Estamos hablando del imperio del narcotráfico. Estamos hablando del fenómeno de la delincuencia organizada. Y entonces aquí tiene que haber la cooperación internacional precisamente para establecer esos hechos y sobre todo determinar los responsables. Nos hemos preocupado ahora de la simple deriva de ese fenómeno. No hemos clarificado, no nos han permitido clarificar lo que es la fuente del problema. Aquello que en forma muy sintética se lo denominó los narcogenerales. ¿Quiénes son esos narcogenerales? ¿Y qué actitud ha tomado la propia Policía Nacional para preocuparse del cumplimiento de sus funciones y de su situación de cada uno de sus altos oficiales? Eso nos están debiendo y eso es lo que hemos reclamado. Yo he distinguido entre lo principal y la deriva. He distinguido entre la gravísima situación de la existencia de narcogenerales, y se habló también de narcojueces y de narcofiscales y de otros funcionarios, e inclusive de abogados. Pero ese asunto ha quedado en la sombra y eso no puede ocurrir. Doctor García, si bien la denuncia nace en el embajador, ¿el Estado ecuatoriano no debió haber hecho algo para investigar, por ejemplo, qué jueces, qué fiscales, qué generales les quitaron la visa y simplemente podrá con ello determinar por qué les quitaron la visa? A ver, yo creo que si bien, como dice el embajador Fitzpatrick, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, no se puede compartir los datos públicamente, pero directamente de policía a policía o de fiscalía a fiscalía, por supuesto que se puede compartir y existe convenios de cooperación. En el marco de esos convenios de cooperación, yo creo que lo lógico es que la policía como institución y la fiscalía también institucionalmente requiera la información de la Embajada de los Estados Unidos respecto a los indicios de supuesta colaboración entre generales en servicio activo de la policía y el narcotráfico. Creo que eso, y en base de esto, pues por supuesto proceder. Así que no es cuestión de exigirle al embajador de los Estados Unidos que dé los nombres, sino de solicitar institucionalmente, dentro de marcos de cooperación institucional y de investigación, que se facilite a la policía y a la fiscalía los datos que tengan disponibles respecto de la colaboración de estos oficiales con los grupos de criminalidad organizada. Pero eso, doctor García, debió ser iniciativa ya del Estado ecuatoriano, de sus instituciones, para que no quede flotando la declaración del embajador y esto queda oscuro en el país. Sí, sin duda. Yo creo que esto tiene que aclararse, y yo creo que los primeros interesados en que esto se aclare debe ser la policía, como dijo el doctor Medina hace un momento. Esto afecta directamente a la credibilidad de la institución y es fundamental que se aclare, ¿no? Y que además se depure la institución policial de aquellos malos elementos que en un momento en que tenemos un incremento brutal de la actividad narco en el Ecuador y que vemos además que existe no solamente una impregnación de los grupos de narcotráfico nacionales, sino que
están actuando los grupos de narconacionales como sucursales de los grandes carteles internacionales, bueno, pues lo que menos podemos exigir es que se haga una investigación seria y que se determine quiénes son los oficiales que están colaborando con esos grupos narcos. Quiero aprovechar la presencia de nuestros invitados, sus conocimientos en lo jurídico, respecto de un caso que se ha enredado durante los últimos días, la designación del nuevo superintendente de bancos. Una jueza en la provincia del Guayas declaró la nulidad del proceso de designación. En este sentido dictó una sentencia constitucional, pero curiosamente viene luego la acción de un juez que concede medidas cautelares a la sentencia, al dictamen de la jueza de nulidad. ¿Se puede, doctor Medina, seguir enredando? Casi esto parece un manicomio jurídico lo que estamos viviendo por el abuso de las garantías constitucionales. Realmente que resulta duro decir que estamos viviendo en un país de caos institucional, de caos jurídico, de caos moral. No se puede aceptar que la justicia esté a servicio de intereses de orden personal. No se puede aceptar que un juez se pronuncie sobre el mismo caso de una manera y sobre ese mismo caso otro juez se pronuncie de otra manera. Esto nace del caos deliberado que se creó en el gobierno del populismo al dictar normas de contenido general que se prestan a la interpretación interesada de cada momento. Eso es lo que está ocurriendo. Normas que operan cuando el caudillo está presente y todos naturalmente van por el sendero que marca el mandamás. Eso es la situación caótica que estamos viviendo, que se presta para cualquier cosa. Hoy no tenemos dolorosamente la existencia de ese valor fundamental que está ciertamente escrito en la Constitución, pero que en la práctica no aparece. Ese valor que se llama seguridad jurídica, que debe nacer de la claridad, de la concesión de las normas jurídicas y de la recta aplicación de ellas por parte de los operadores de justicia. Doctor Medina, consecuentemente, ¿qué debiera regir para que haya seguridad jurídica? ¿La primera sentencia de nulidad del proceso de designación del superintendente de bancos o simplemente las medidas cautelares que bloquea esto y que ordena la posesión en la Asamblea Nacional? ¿Qué debiera imponerse? El problema es de que no hay una autoridad ni un mecanismo que permita determinar al menos de inmediato cuál es el pronunciamiento valedero, y cada cual va a asirse al pronunciamiento que les favorece. Esa es parte o es una de las graves consecuencias del caos al que nos han llevado ciertos redentores, entre comillas, del país. Doctor Ramiro García, una opinión sobre esta designación del superintendente de bancos. Una jueza del San Borondón declara primero la nulidad, dicta la sentencia en este sentido, y viene un juez y da medidas cautelares en contrario para que se posesione. Este es un juego de no terminar nunca. ¿Cuándo hay seguridad jurídica y qué debiera imponerse en este caso, doctor García? Bueno, yo creo que esas medidas cautelares son de ciclo corto. El momento en que las apelen
con seguridad la Corte Provincial las echará abajo porque son una tomadura de pelo y una idiotez. Es más o menos son como los habeas corpus correctivos que se dictaron hace un par de meses y que asimismo fueron revocados por las instancias superiores, y a la final pues lo que nos dejó es un mal sabor de boca del nivel de jueces que tenemos. Eso yo creo que es una buena muestra del nivel paupérrimo de jueces que tenemos en el país y de la urgente, imperiosa necesidad de cambiar los mecanismos de designación de jueces. Eso por un lado. Por otro lado, está claro que si el presidente envía una terna y de esa terna se descalifican 2 de los 3, ya no hay terna. Entonces se tiene que requerir una nueva terna. Y eso es lo que se ha dispuesto ya por parte incluso de un juez anterior al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana ya ofició a la presidencia para que remita la terna, y entiendo que la presidencia ya remitió la terna, así que lo que se tiene que hacer es elegir de la nueva terna al nuevo superintendente de bancos y evitar estos episodios de desinstitucionalización, en los cuales además, hay que decir, el gobierno también de alguna manera es responsable, porque veamos que este señor, el que sobrevive de la terna y que al parecer está desesperado por ocupar ese cargo y parece que vendió el alma a Dios y al diablo, evidentemente estaba en la terna, era parte de la terna que envió el presidente. Entonces no se puede mandar una terna donde existan gente que no es idónea para el ejercicio de un cargo, simplemente por rellenar una terna así como así. Y eso yo creo que es un tirón de orejas también al presidente de la República y a su equipo, que no pueden ser tan livianos en cosas tan importantes, tan estructurales como la designación de órganos de control. Claro, envían segundo la terna y después retroceden en este sentido. Resulta que no la ha conocido y que no sabía ni quién era. Pero ¿cómo hacen esa terna, no? ¿Cómo hacen esa terna? Esa es una chambonada que no se puede admitir. Pero entonces la Asamblea no puede posesionar por orden de este juez que concede medidas cautelares. ¿En qué queda la seguridad jurídica? Primero, además, ¿cómo puede posesionar la Asamblea? Lo que está diciendo, perdón que lo diga así, pero esta jueza tirada de los pelos, lo que está diciendo es que se posesione a uno que ni siquiera lo ha designado el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, lo que está diciendo la jueza es, se pasan la Constitución por las galletas, no se preocupen. Si la Constitución dice que el único órgano que puede designar a estos órganos de control es el Consejo de Participación Ciudadana, ustedes vean, pásense por encima y posesionen. O sea, yo creo que hay que estar un poco, ya esos extremos de ignorancia y de corrupción ya rayan casi en la locura. Bien, muchas gracias por ilustrarnos como siempre al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, y al penalista y académico doctor Ramiro García Falconi. Un gusto dialogar con ustedes, muy buen día. Muchas gracias. Invitación. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral y representante de Voces por la Democracia, doctor Carlos Aguinaga, para hablar sobre el tema alianzas políticas y hacia dónde vamos en estas elecciones seccionales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es garantía. Pero, Luis, aquí dice que te dan garantía de 1 año.